desde del día miércoles, el estudio del libro de los Hechos, que está interesantísimo por demás. Acabamos de terminar el capítulo 7. Ahora iniciamos el estudio del capítulo 8. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos, capítulo 8, versículos del 1 al 8. Vamos a leer los primeros 8 versículos del capítulo 8. La iglesia se esparce, la iglesia se esparce es el título que lleva este estudio del día de hoy. Recuerde, los días miércoles estamos aquí a partir de las 7:30 estudiando la palabra de Dios. Síganos a través de YouTube, suscríbase a nuestro canal y no deje de llevar la secuencia, que es muy interesante. Muy bien, vamos a leer la palabra de Dios. Abra su Biblia entonces en Hechos capítulo 8, del versículo 1 del 1 al 8, dice así. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían de estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Amén. Hasta ahí la lectura de esta noche. Hermanos, el asesinato de Esteban fue la mecha prácticamente que encendió una feroz persecución contra la iglesia. Era así como un sentimiento de querer eliminarlos por completo. La congregación de Jerusalén comenzó a ser asediada por judíos enardecidos que querían realmente eliminarlos. Veremos cómo inicialmente la persecución pasó por alto a los apóstoles y cayó de lleno sobre los judíos helenistas. Jesús les había pedido, recordemos, en la palabra de Dios, que Jesús les había pedido que evangelizaran a todo el mundo. Pero ya había pasado más de un año y aún se encontraban gozando de una popularidad sin precedentes los cristianos en Jerusalén. Pero ahí. Entonces viene Dios y les interrumpe con la persecución, su estado pasivo, para impulsarlos prácticamente a la obra misionera. La iglesia debía cosechar la semilla que su maestro dejó. Ahora debían romper filas y diseminar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo por todas partes, tal y como fue el mandato inicial. Empezamos entonces a tocar los versículos del capítulo 8. Vamos al versículo 1. Y la primera parte del versículo es prácticamente el cierre del capítulo anterior. Y dice, y Saulo consentía en su muerte. Punto. En algunas versiones, en otras versiones de la Biblia, esta frase está adherida al final del capítulo 7, porque es prácticamente la conclusión del capítulo 7, hablando de Saulo, cuando en el mismo capítulo 7 se hizo la primera mención. Lucas cierra el capítulo entonces 7 haciendo una mención importante a Saulo, que más adelante sería Pablo. Ahora dice que consentía en su muerte. Esto, hermanos, describe prácticamente la actitud de
de Saulo, aquí se usa la palabra griega suneudoqueo, que significa aprobar, estar agradado con algo. Lo que describe, hermanos, drásticamente que a Saulo le gustaba atacar a los cristianos. Imagínense. Pronto lo veremos más usando su nombre romano de Pablo de Tarso, y vendrá a ocupar un lugar central del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero es importante notar que él, hasta cierto punto, antes de llegar a ser Pablo, el siervo de Dios, disfrutaba dañar al cuerpo de Cristo, dañar a la iglesia del Señor. Luego dice el versículo: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. En aquel día hay un punto de partida. Denota que el mismo día que murió Esteban, la persecución se toma abierta y violenta contra los cristianos pero como grupo en sí. Ya no individualmente como fue con los apóstoles o como fue con el mismo Esteban, sino que ahora como grupo en sí. Y Lucas dice, no solo persecución, sino que gran persecución, porque eran muchos los cristianos, por supuesto, no menos de unos 8,000 en la congregación local de Jerusalén, y la imagen es clara de que no era nada pacífico lo que comenzó a moverse alrededor de ellos. Los obligó a huir, a movilizarse rápidamente para salvaguardar sus vidas. La Biblia dice aquí, y todos fueron esparcidos, y una gran persecución contra la iglesia, y todos fueron esparcidos por las tierras de todos. Bueno, Lucas aquí utiliza una figura de lenguaje con la cual trata de enfatizar algo, aunque no sea literalmente como lo está diciendo, y esta es la figura llamada hipérbole, que consiste en aumentar o disminuir excesivamente la verdad de aquello que se habla. Cuando dice, y todos fueron esparcidos, seguramente no fueron todos. Más adelante vamos a ver que los apóstoles se quedaron, pero pues una gran mayoría se movilizó. Es como cuando nosotros decimos, y todo el mundo, ¿verdad? O cuando dice, cuando estamos viendo el fútbol y dice, le dicen a la selección de los Estados Unidos, el equipo de todos. Y es mentira, no es el equipo de todos, porque no es el equipo de muchos de nosotros. Es el equipo de los Estados Unidos. Bien, entonces, habla entonces a grosso modo, pero prácticamente está enfatizando una parte significativa de un todo. Ahora, cuando dice que se fue por las regiones de Judea y de Samaria, fíjense, se fue hasta Judea y a Samaria. Al parecer Saulo andaba, hermano, aquí dice la Biblia que Pablo andaba de casa en casa buscando cristianos. Esto, por supuesto, los hace huir hacia las afueras de Jerusalén. Hermano, no podían estar seguros en ninguna parte. No solo los conseguía en casa, también los conseguía en la plaza, donde los encontrara. Si los buscaba en casa, los buscaba en todas partes. La mención de estos territorios de Judea y de Samaria hace referencia a Hechos capítulo 1 y versículo 8. Y entonces vemos a la persecución como un medio claro que parte de la voluntad de Dios para entender el cristianismo. Porque el Señor les había dicho allá al inicio del libro de los Hechos, les había dicho
que tenían que predicar en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él les había dado como una pausa para hacerlo y hasta ese momento no lo estaban haciendo, estaban concentrados en Jerusalén. Pero ahora se mencionan estos territorios porque se nota la aplicación de la palabra de Dios, la obediencia a la palabra de Dios, la sujeción al plan de Dios, voluntaria o involuntariamente gracias a la persecución. Ahora dice, salvo los apóstoles, termina este versículo 1, ellos tuvieron que aceptar una vida encubierta, clandestina. Ellos sabían que la iglesia, hermanos, debía continuar como fuese. Así es de que ellos como que se quedaron como punto de referencia de todos los cristianos, de todos los miembros que se esparcieron, para darle continuidad a la obra de la iglesia que ya se había activado. No solo para no dejar morir la obra de Jerusalén, sino para también a ser de apoyo a aquella obra misionera que se había activado. Aprendamos que Dios puede usar y usará todas las circunstancias difíciles para guiarnos hacia su voluntad. A veces tenemos que ser sacudidos fuera de nuestro estado, que diría yo, confortable, antes de que hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Tenemos que ser conmovidos cuando de nuestro estado tranquilo no nos queremos movilizar. Vamos al verso 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. La Mishnah, hermanos, lo que hemos dicho que es la tradición oral, decía que cuando una persona es muerta, sobre todo en las características de la muerte de Esteban, se prohibía que esa persona fuera sepultada. E incluso decía que no se le hiciera duelo, tal y como lo establece la ley de Moisés. Si nosotros leemos el Antiguo Testamento, vemos nosotros cómo se endechaba a los muertos. Así que vemos a estos hombres piadosos de los que menciona este versículo, y se destaca que están haciendo lo contrario a esta tradición. Todos los cristianos estaban huyendo, pero no todos los judíos estaban en contra del cristianismo. Así que unos cuantos judíos con sensibilidad espiritual hicieron caso omiso de lo sucedido y de la tradición, es decir, rechazaron públicamente el juicio que hiciese el concilio con los testigos falsos. Esto es interesante. La Torá establece, hermanos, que los blasfemos, los idólatras, los adúlteros, los hechiceros, los inmorales, los homosexuales, etc., debían ser lapidados o apedreados. Así que estos hombres piadosos, al enterrar y al sepultar y lamentar, endechar sobre el cuerpo de Esteban, estaban cometiendo prácticamente un acto de desobediencia civil, poniéndose del lado de lo justo y verdadero. Un acto de defensa civil que bien podría a ellos causarles problemas judiciales, pero que ellos consideraron que era justo, que era necesario realizarlo. No se dice que eran cristianos, se dice que prácticamente eran, digámoslo así, simpatizantes del cristianismo. Hoy en día decimos de un piadoso que es alguien que se dedica enteramente a la iglesia, de la casa a la iglesia, de la iglesia a la casa,
y se desconecta del mundo para lograr mantenerse en comunión con su iglesia. Pero la verdad es que una vida de piedad, hermanos, es una persona que hace o busca hacer lo correcto y en los momentos determinantes siempre busca estar del lado de Dios, aun cuando esto implique grandes riesgos para sí mismo. El cristiano no se mueve por la legalidad judicial o por la legalidad o por la justicia social, sino por lo que es justo y agradable delante de los ojos de Dios. Los hijos de Dios no dependemos de la tradición religiosa, sino de hacer lo correcto, de hacer lo que le agrada a Dios, de hacer lo que ante los ojos de Dios está bien hecho. Bien, continuemos con el versículo 3. Y dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Saulo asolaba la iglesia. El término asolar significa poner en el suelo, destruir, arruinar, arrasar. Como también se refiere al desmembramiento del cuerpo por un animal. Saulo estaba, hermanos, aún luchando con la verdad de la voz de Esteban y era sumamente agresivo este hombre. Y determinado era acabar con aquella idea de la predicación de Esteban. Era un perseguidor fanático, destruyendo familias enteras, según la imagen que nos dan estos versículos. Seguimos con el versículo 4 y dice así: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Los que pudieron huyeron de la ciudad. En el griego dice los diasparentes, de ahí la palabra diáspora o dispersión. La palabra tiene su raíz en diaspao, la palabra griega, que significa hacer pedazos o destrozar, lo que nos da la imagen de que se habría roto una tranquilidad en la congregación y en la vida de estos cristianos. Se fueron explicando ellos en el camino, en su oída, se fueron explicando sus razones, se fueron explicando, contando el evangelio, se fueron evangelizando, se fueron gritando que eran cristianos. Y aunque ellos debían huir, pero amaban a Jesucristo y no iban a parar de hablar de lo que Jesucristo había hecho en sus vidas. Aunque tenían que abandonar sus casas, sus bienes y todo, no iban a abandonar el amor en sus corazones por la salvación de Jesucristo. Saulo no se daba cuenta que ya había empezado, hermanos, a servirle a Dios. Él no se daba cuenta que ya había empezado a servirle a los planes de Dios. Por los primeros 6 años el evangelio se redujo a la ciudad de Jerusalén, recordemos eso, pero ahora estalla, hermanos, en otras palabras, el evangelismo mundial. Históricamente se sabe que estos cristianos que se empezaron a esparcir llegaron hasta Fenicia, la isla de Chipre, Antioquía de Siria, desde donde posteriormente Pablo iniciaría el primer viaje misionero, que desplazó a la iglesia de Jerusalén a un segundo plano en el transcurso del libro en estudio. Al decir, hermanos, por todas partes, como dice el versículo 4, o sea, por doquier, debemos conocer que simultáneamente al relato de Lucas, en el libro de los Hechos, está también la extensión del evangelio al norte de África, hacia el oriente, a naciones que hoy conocemos como Irak, Irán, e incluso se sabe históricamente que Tomás el apóstol llegó hasta la India. La iglesia destrozada
y asolada fue multiplicada, bendito sea el Señor. Podían sentarse y llorar sus penas, pero llenaban el trono de Dios con 1000 preguntas. Se sentían como si Dios les hubiese abandonado, pero en lugar de tomar una posición negativa y depresiva, se fortalecieron en el Señor y en su fe para anunciar las buenas nuevas de salvación a todos los que encontraban en el camino por todas las regiones donde ellos transitaban. Miren lo que dice el verso 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Nótese que ni Felipe ni ninguno de los anteriores eran ministros del evangelio. Los apóstoles se habían quedado en Jerusalén. Allá estaban los ministros. No eran predicadores formados estas personas. La mayoría eran misioneros por accidente. ¿Cómo es eso? Eran los miembros comunes de la congregación de Jerusalén. No se muestra que hubo tiempo para imponerles manos, para graduarlos o para darles ningún tipo de investidura académica por ningún concilio. Eran ellos y la llenura del Espíritu Santo, la obediencia y la necesidad de compartir a Cristo con otros, los que les ahogaba a estos hombres y mujeres y siervos de Dios la garganta. Estos primeros evangelistas realmente no obedecían una estructura eclesiástica rígida e imponente, sino al impulso del Espíritu Santo en sus vidas. Felipe, hermanos, que aquí lo menciona en este versículo, acuérdense, era el mesero de las viudas, el sirviente de las masas. Era uno de los 7 mencionados en Lucas capítulo 24 y versículo 47. Esta era su primera oportunidad de evangelización al tener que venir hasta Samaria. La ciudad de Samaria estaba ubicada al norte de Palestina. Antes de Jesucristo, les voy a contar esto, antes de Jesucristo, en el siglo IX, fue capital de Israel. Su fundación como ciudad se describe en el libro de Primero de Reyes. En el año 722 antes de Cristo, fue conquistada por los asirios después de que la estuvieron asediando mucho. Y en el 720 antes de Cristo, sus habitantes fueron deportados y en su lugar fueron traídos los deportados de otras naciones del imperio, por supuesto paganas. Por eso es que los judíos rechazan a los samaritanos, porque los consideran impuros. Cuando Felipe descendió de Jerusalén a Samaria, la ciudad estaba totalmente helenizada. Herodes el Grande había construido allí un estadio, un teatro y muchos templos paganos. La ciudad se conocía con el nombre de Sebasta Augusta y poblada estaba en su mayoría por los veteranos del Imperio Romano, unos 6,000 dice la historia. Leamos el versículo 6 y versículo 7. Y dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Qué bonito, le estaban poniendo atención a Felipe. Oyendo y viendo las señales que hacía, unánimes, se juntaban, se reunían alrededor de Felipe. Felipe empezaba a hablar y la gente era llamada a escuchar el mensaje del Señor. Dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. 2 grandes señales que se comparten con otros predicadores que ya hemos estudiado, que la misma Biblia menciona, incluso Jesucristo. Son señales que acompañan la predicación de otros personajes de la Biblia. Jesús ya había sembrado antes la semilla, y en los episodios con la mujer samaritana, y en el capítulo 4 lo podemos constatar.
Y acordémonos también allá de Lucas capítulo 10, verso 25 al 37, y tenemos una historia, la historia de la bondad con el samaritano. Ahora, Felipe lo que está haciendo prácticamente es cosechar aquella siembra de Jesucristo en esa ciudad. Lo que vemos en el versículo 6 y 7 son las mismas señales que acompañaban a la predicación de Jesús, de los 12, de los 70, y a Pedro y a Juan, yo se los estaba mencionando. El gran gozo en el verso 8, hermanos, vino de gran tristeza y dolor en Jerusalén. Vea conmigo el versículo 8 para ir cerrando. Dice: así que había gran gozo en aquella ciudad. Un gran gozo en esa ciudad por las señales, por las liberaciones, por las sanidades, por la palabra. Algo que no habían oído. Estaban encantados. Pero esto era gracias al sufrimiento de muchos huyendo y dejándolo todo en Jerusalén. Este gozo vino de la realidad del poder espiritual, pero vino especialmente de la predicación de la palabra de Dios. Para muchos que no quieren disfrutar la predicación, mire lo que pasó en Samaria. Esa gente disfrutaba la predicación. Si usted viene a dormirse a la iglesia, lo siento por usted, pero es que realmente, hermano, el oír una buena predicación es un refrigerio al alma y al corazón, a la mente. Hermanos, si estamos cansados de pasar oyendo la radio y la televisión y los chambres y todo lo demás que hay fuera, cuando oímos la palabra de Dios es como que entramos a un mundo diferente al mundo de Dios y nos refresca el ser. Algo pasa en una ciudad donde se predica a Cristo. Algo diferente hay en un ambiente donde resuena la bendita palabra de Dios. En su vida pasa algo. Si usted participa de la palabra de Dios, y la palabra de Dios vive en usted y la escucha y la goza, algo pasa. Vamos a concluir el estudio de esta noche. Dios no es un charlatán. Dios no es, lo dijo un predicador y me gustó mucho, por eso lo anoté. Dios no es un consuelo para tontos. Él realmente tiene todo el poder para hacer maravillas auténticas, no charlatanerías. Estaba oyendo otro predicador y decía: ¿cómo es eso que están orando en las iglesias y van y se ven los milagros, que se levantó y tiró las muletas y todo? Pero al finalizar el culto, ahí va con las muletas otra vez, caminando. Y cuando finaliza el culto, ahí lo llevan otra vez en la silla de ruedas. ¿Y entonces qué pasó? Dios no es un charlatán. Dios no es juguete de nadie. Dios realmente es el Todopoderoso. Y cuando Él hace las cosas, ¿las hace bien o no las hace? Su voluntad es siempre completa y perfecta. Nosotros debemos, ¿qué debemos hacer? Predicar. Nosotros debemos orar y debemos tener mucha fe. Hay una alabanza que dice: mi trabajo es creer, mi trabajo es tener fe, orarle al Señor y predicar la bendita palabra de Dios. Dios tiene sus planes. Dios transforma el mal en bien. Los milagros a menudo no traen la salvación por sí mismo, pero atraen la gente al mensaje. Por eso en las iglesias oramos por los enfermos, oramos por las necesidades. No, ese pastor no tiene poder, es que yo no soy el que sano. El que va a sanar es el Señor cuando el Señor quiera y si el Señor quiere. Lo que yo debo hacer es orar con usted y por usted. Lo que debe hacer usted por el hermano es orar por él y guiarlo en su fe. Nosotros debemos presentarnos delante de Dios. Eso es lo que debemos hacer. La obra es del Señor. Todos los redimidos por la sangre de Cristo somos llamados a proclamar el día grande del Señor. Las ataduras eclesiásticas son infructuosas y muchas veces estorban al mensaje de la evangelización. Cada cristiano encontrará su razón de ser el día y el momento cuando ejerza su puesto en este mundo como embajador del reino de los cielos. Es triste,
pero de verdad triste, ver como muchos hombres, solo porque ocupamos posiciones de liderazgo en muchas congregaciones, nos sentimos con el poder de cortarle las alas a un nuevo evangelista, a un nuevo pastor, a un nuevo ministro de alabanza, a un nuevo servidor del Señor, a un nuevo predicador. También de eso a nosotros se nos va a pedir cuenta. Porque la Biblia dice que allá afuera la cosecha está lista. Y necesitamos predicar a todas las naciones que Cristo es el Rey y Salvador del mundo. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te doy gracias por esta palabra. Y queremos invitar a una persona que está sin el Señor, que si la palabra de Dios le ha causado gozo o le ha causado arrepentimiento, es el Espíritu Santo tocando su vida. Entréguele su vida al Señor. Dígale: Señor Jesús, yo te recibo como mi Salvador personal. Yo te necesito que me salves. Gracias porque moriste en la cruz por mí. Toma mi corazón, toma lo que soy, ayúdame a caminar rumbo a la eternidad.